Una de las experiencias más positivas que tiene Foto Enkarterri es ver cómo desde las narrativas individuales de cada uno se va construyendo una narrativa de conjunto, ¿no? A todo esto lo hemos llamado Nuevo Mundo, que al final es un lema en torno al cual tenemos que ir articulando desde los trabajos de cada uno un único corpus, que es al final lo que va a dar contenido a una publicación. La experiencia es muy bonita porque trabajamos desde la individualidad de cada uno de ellos y luego pasamos a un plano más grupal, ¿no? ¿Qué puedo decir? 4 encuentros más un quinto de inauguración donde ves a la gente crecer, hacer amistades entre ellos, debatir en conjunto, ver cómo cada uno tiene sus propios problemas y otros que son compartidos y al final, bueno, en el fondo es tener un fundamento de escolaridad en algo tan bonito como es la fotografía y ver que tus inquietudes, tus preguntas, el desarrollo en el que estás al final puede haber almas gemelas por ahí que están participando del mismo debate, pero que si Foto Enkarterri no está de por medio, este tipo de reuniones, pues al final se quedan un poquito cada uno en su isla, ¿no? Mi proyecto se llama Naturalismos y habla un poco de mi amor por la naturaleza y cómo esta pues va reconquistando sus espacios y un poco también de la vuelta a lo rural. Y luego la experiencia en Foto Enkarterri está siendo muy buena, la verdad. Es la primera vez que realizo una residencia y es una experiencia pues, a repetir, porque la verdad es que nos hemos encontrado con un grupo de gente súper maja, además el equipo también es majísimo y estamos aprendiendo muchísimo de Ricky y también de los compañeros. Y nada, también mencionar que el entorno es una pasada, que tenemos además acceso a las termas, o sea, esto es, y que la comida está buenísima, hay que comentarlo. Y eso, pues nada. Bueno, el proyecto se llama Lupi Belarra, está referenciado sobre una flor o la flor roja de la Gran Guerra que simboliza a los caídos en Flandes. Ese mismo concepto se trajo hasta acá, haciendo referencia a los 7.200 combatientes del ejército vasco caído entre 1936 y 1937. Ese concepto lo trabajó el museo. Vale, voy de nuevo, todo de nuevo. No te preocupes. Vale. Bueno, el proyecto se llama Lupi Belarra. Y su nombre viene referenciado sobre la flor roja, la amapola en este caso, que recuerda a los caídos en la Gran Guerra, específicamente en Flandes. Pues ese concepto se trajo aquí a través del Museo del Cinturón de Hierro de Verango, que adquirió este concepto y lo denominó Lupi Belarra, que es una flor que recuerda a los 7.200 combatientes entre 1936 y 1937 que cayeron en el ejército vasco y que muchos de ellos aún no se encuentran. A través de ese nombre, yo trabajo muchísimo en el proceso de búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil y quería darle una visión menos periodística de lo que se trata ese proceso. A raíz de eso pude trabajar con objetos y algunos accesorios y símbolos que me permitían poder comentar todo ese proceso que tiene fases como es la prospección, la catalogación, la exhumación y luego la reinhumación. Y eso a través de mi trabajo podía explicarlo desde otra vertiente y comunicarlo también desde otra fase. Así comenzó todo este proceso y hasta el día de hoy lo llevo aumentando, dándole más contenido a todo esto, que es muy grande porque ya sabemos que como hay tantos desaparecidos de la guerra civil en los montes de Euskadi, es muy difícil poder buscarlos, pero una vez que se encuentran se devuelven a sus familias y eso es importante dentro de una labor moral, social y también de lo que aporta todo lo que es la memoria histórica, que es todo el tema de su recuperación y a través de sanar las heridas durante el tiempo.
Los encuentros para mí han sido bastante satisfactorios, por una parte, porque dentro de las dudas o incertidumbres que te puede otorgar trabajar en tus propios proyectos, eso te ayuda porque siempre se necesita la opinión de otros fotógrafos o fotógrafas, y en este caso que puedan contribuir y que la crítica sea, ¿no? sea un aporte para que puedas ver y sostener un poco el proyecto. Además que, aparte que estén tutorizados por Ricky Dávila, eso es un gran aliciente y un gran aporte, porque eso te ayuda a poder corregir y poder ver qué falencias puede tener un trabajo en este caso. Porque siempre hay dudas, siempre hay incertidumbre, y lo ideal no es simplemente responder a todas esas preguntas, sino que simplemente poder guiar hacia quien pueda observar ese trabajo. A veces nosotros, o en mi caso que yo vengo del periodismo, a veces somos demasiado evidentes y a veces perdemos esa perspectiva. Cuando tenemos gente, por ejemplo, tutorizada como Ricky Dávila, o por ejemplo otros fotógrafos que tienen otro tipo de improntas personales, eso te ayuda a mejorar, por supuesto. Y que sea el entorno natural, que sean residencias artísticas, eso yo creo que... Y eso te ayuda bastante, porque a pesar de que son varios días, el tener contacto con otros fotógrafos y fotógrafas, eso te ayuda a por lo menos a tener otra concepción de la fotografía, y por supuesto que eso alimenta y te ayuda, por supuesto, a progresar. El proyecto que presentaba aquí en Carterri se llama Somewhere to Belong, significa un poco un lugar al que pertenecer. Y bueno, es un proyecto vinculado mucho a los espacios naturales y sobre todo al territorio, ¿no? Intenta hacer preguntas o preguntarse un poco sobre esas cosas, como hemos visto hasta ahora, pues, a la naturaleza y sobre todo la idea de territorio, ¿no? Entendiéndola no como un lugar geográfico concreto o un terreno, sino un lugar al que uno pertenece al final, ¿no? Entonces, sobre todo, se basa en ir a territorios que tienen una vinculación emocional o vital, y nada, con el acto de caminar, incluso de la propia deriva, ¿no? O sea, entendiendo que para intentar fotografiar un bosque te tienes que perder en él, ¿no? Y a partir de ahí, pues mediante la fotografía, ir fotografiando, y bueno, al final son una sucesión de paisajes, de cosas que vas encontrando y de objetos encontrados, ¿no? Muchas veces pues que recojo objetos para verlos de otra manera, ¿no? Fuera de su contexto, e ir haciendo una pequeña narración de esos territorios, ¿no? Un poco una exploración y una manera de intentar ver el terreno, o sea, el territorio de la forma más pura posible, ¿no? Entendiéndolo como un espacio natural, que realmente es de ahí de donde somos, ¿no? Donde venimos. Pues al final la experiencia aquí de estos días en Foto en Carterri, o sea, lo más interesante es en realidad compartir, ¿no? Tu trabajo con los demás, porque al final todos estamos un poco en un proceso parecido, en una etapa parecida del proyecto, y eso al final ayuda mucho, ¿no? O sea, poder compartir ese trabajo con los demás y aprender un poco de los demás y tener un espacio para hablar, ¿no? De fotografía y poder ir desarrollando el trabajo, ¿no? Que muchas veces no encontramos ese espacio, igual con la familia y los amigos, ¿sabes? Es un poco difícil. Entonces, pues es un proyecto que sirve mucho para focalizarte y para, ¿no? Además en este entorno natural y tal, para focalizarte mucho en lo que estás haciendo y sobre todo pues, aprender mucho de los demás también. Este proyecto nace realmente de un proyecto anterior en el que utilicé una metodología que me divirtió mucho, que fue crear una ficción. Entonces he continuado esa línea y este nuevo proyecto que he presentado a Foto en Carterri también trabaja con eso. No es una ficción como la que nos podríamos imaginar de una ciencia ficción, no tiene ese componente,
pero sí que es una ficción de manera que presenta una realidad alternativa a una posible historia de la humanidad o de lo que sea. Entonces, cogiendo eso, nace Ferales, que tiene una premisa muy sencilla, en principio, que es personas que van a la naturaleza sin motivo aparente. Después de esta premisa aparentemente sencilla, sí que se generan un montón de juegos. Por ejemplo, personas que van, personas que vuelven, personas que van pero se encuentra con otras personas, todo esta amalgama. Y todo esto viene hilado con la vista de un investigador que ha dedicado un montón de años a investigar este fenómeno y un periodista que está ayudando o trabajando junto a él en esta investigación que tiene en el momento. Entonces, mi persona realmente se borra del proyecto para ser como reemplazada, por así decirlo, con el periodista y con el investigador y todo su material. Poder presentar este material a diferentes personas con un bagaje también muy amplio es muy interesante porque ofrecen un montón de perspectivas súper únicas. Y además el lugar es una maravilla, no solo por el balneario y todo, sino el entorno. Nos ha ofrecido pues, hacer fotografías incluso aquí mismo que van a ser integradas. Yo en mi caso, en mi proyecto sí que entran. Como hemos podido ir al Carping, como hemos podido conocer pues, diferentes personas que viven aquí, y eso ha sido muy enriquecedor porque al final también hemos conseguido integrar en sí todo el tema de Carranza en los propios proyectos. Y eso ha sido muy divertido, además de la convivencia y el balneario, que ya es una fantasía. Pues yo he traído un proyecto que aún no tiene nombre, porque es un proyecto que está en construcción. Justamente era lo que me apetecía, traer un proyecto en el que hubiese dudas para justamente poder trabajar en él, porque me parece muy interesante confrontar con otros compañeros o por la dirección de Ricky hacia dónde va a ir el proyecto. Es un proyecto de retrato en blanco y negro, pero también lleva algo de paisaje, objetos, y es continuatorio de otro proyecto que he hecho que se ha materializado en un libro, se llama Antiguas Estrellas Heladas. Y este es un poco la continuación, y ahí radica su dificultad, ¿no? Cómo hacer algo continuatorio, no repetirte y crear un nuevo relato. Pues la experiencia para mí es muy enriquecedora. Ver un poco cómo tus imágenes funcionan con tus compañeros es un filtro muy bueno, porque son gente que ya tiene una educación en la mirada. Y luego también, durante este tiempo, compartes también la visión de otros fotógrafos, ves cómo van creciendo su proyecto, cómo lo van construyendo, que también te ayuda para construir el tuyo. Y también, obviamente, compartir con una figura como Ricky, que tiene un ojo tan depurado y tan analítico, es fascinante para construir tu proyecto. Y luego, obviamente, convivir en un espacio como este, lo que sucede durante las clases, que es muy intenso, y lo que sucede también después, también la convivencia con los demás artistas, pues, es maravilloso. Trabajos están basados en la naturaleza, parto de ello, lo modifico en mi cabeza, que es lo que me sugiere, y es lo que suelo presentar luego en festivales o en una galería, y aquí este encuentro me parece maravilloso porque está en mi medio natural. Yo me marché de Bilbao, estuve 26 años, me marché a un pueblo. La mejor decisión que he tomado, y luego poder criar a mis hijas ahí. Creo que la naturaleza lo que te aporta es estimula todos tus sentidos, luego juegas con ella, hay un juego increíble que te hace también desarrollar la intuición, por ejemplo, y bueno, que yo seguiré trabajando con ella y a ver qué sale siempre, porque es infinita.
cualquier situación es irrepetible, mágica siempre, y me parece pues, el mejor profesor de clases magistrales. Pues me presenté justo a este tipo de beca estancia por todo lo que conlleva, que es que estamos en un paisaje, en un entorno increíblemente, salvaje, que te enseña incluso más que una casita en el jardín, y luego, claro, estar con compañeros te hace que te concentres más en tu faceta de fotógrafo, por ejemplo. Yo soy madre, pues estoy en una familia y a veces pues te despistas, y en cambio aquí, bueno, y tenemos un tutor que es maravilloso, que psicológicamente yo creo que llega a conocer la persona y que bueno, que repetiría. Bueno, nire lanaren izenburua fluktuaziones estetikaz da, eta berez, egiten dudan planteamentua da nolabaiteko nire hausnarketa eta hainbat gogoeta arkitektoniko eta artistikoei erantzuna ematen saiatzen, edo erantzuna edo behintzat planteatu deriba bat izango balitz bezala, nire buruarekin elkarrizketa bat, eta bizitatzen dituan toki, espazio, herrialde, kultura edo guneekin sortzen dudan elkar harreman bat. Eta berez asmoa da hein handi batean plazaratzea kritika bat estetika eta etikaren arteko abaguneetan sortzen diren hainbat planteamendu espazial, arkitektoniko edo estetikoa. Horren inguruan kritika bat edo hausnarketa bat plazaratzea. Ez dakit konklusioren bat edo emaitza zehatzen bat atarako dudan guztionetatik, baina bentsat nahiko nukena da gonbitea egin ikusleari nolabaiteko gogoeta horretan ere murgildu eta bere arrazoiak, ideiak edo hausnarketak ere egin ditzan. Eta gero, hona etortzeak suposatzen ditu hainbat gauza. Alde batetik kitxikagarri izugarria da gure lanari berriz gogoekin ebatzeko eta aurrera egiteko, aurrera egiten jarraitzeko, eta beste alde batetik ere ezagutzea beste hainbat errealitate, beste gure kide, lagun edo nolabaiteko gogoeta eta asmo eta intentzio antzekoak edo berdintsuak dituzten beste argazkilari batzuekin topo egiteko aukera hori, ez? Oso interesgarria da ikustea besteen norabideak, besteekin kontrastatzea lana, gaina eukite horrelako fokus izugarria egiteko denbora, ez? Hemen gaude esaten den bezala por eta para la fotografia, ez? 24 ordu, 2 egunetan, eta pixkat sortzen da giro hori, ez? Gonbidatzen zaituna eta laguntzen zaituna lanean jarraitzen. Horrean oso polita. Ikustea zulako sateliteak badaudela munduan eta badaukagula horrelako aukera bat lanari aurrerako bultzada emateko. El entorno de Carranza es un sitio que tenemos una mezcla de situaciones que al final hacen que el trabajo fotográfico sea muy variado. Hay entorno fabril, hay entorno rural, naturaleza, y todo esto al final hace que Carranza sea un lugar muy singular en el cual poder trabajar. Ocurre una cosa muy bonita también, es que la gente dentro de su propio proyecto, algunos de ellos han incorporado nuevas fotografías hechas también en Carranza, lo cual hace que todo esto tenga singularidad, nazca de su propio trabajo, pero tenga la aderezo también de situaciones nuevas y fotografías que han hecho inspiradas por el propio encuentro. Eso es bonito también. Pues para mí este proyecto es un germen de un proyecto futuro, de continuarlo y de acercarme a la gente que vive más en zonas rurales, sobre todo aquí en el País Vasco, que me gustaría como poder conocer también las tradiciones que hay, porque sé que hay varias tradiciones que van muy ligadas a la vida de campo, entonces creo que es como englobarlo todo realmente. A mí los encuentros me han aportado muchas cosas buenas, tanto para el proyecto como a nivel personal. El hecho de juntarnos los 11 fotógrafos con Ricky Dávila
es muy enriquecedor al final porque aprendes mucho y te dan nuevas ideas, nuevas formas de ver. Y luego también el hecho de venir aquí a Carranza y poder conocer el entorno, que yo por ejemplo nunca había estado, y también conocer a la gente, poder acercarme a ellos y también fotografiarles, ha sido algo muy positivo tanto para mí personalmente como para mi proyecto. ¿Empezamos? Vale. Mi proyecto se llama Momentum, ¿vale? Es un proyecto en el que trabajo con analógico, ¿vale? Es un formato más pequeñito que el 35 mm, es un formato APS que se llama, es un rollo que salió a última hora antes del digital, y utilizo una cámara muy pequeñita que se puede llevar a todos los sitios. Esa es una parte importante de mi proyecto porque al final trato de eso. O sea, trato de momentos, de instantes decisivos, ¿no? El rollo de cosas que encuentras y que sabes que eso no lo vas a encontrar nunca más, ¿no? Trabajo mucho, me gusta mucho fotografiar la decadencia. O sea, el mundo hacia dónde nos lleva, ¿no? Toda esa historia. Intento darle un puntillo así más modernito, contemporáneo, se podría decir. Y bueno, básicamente es eso. O sea, es algo muy sencillito, pero al final es también un poco complicado, ¿no? Porque son fotografías también muy complicadas de leer, porque al final no es lo típico. Es un proyecto así más complicado a la hora de leer. Y a la hora de fotografiarlo también, porque no sales a buscar normalmente. Son cosas que vas encontrando. Vas un día, otro día, igual puedes estar un mes no hacer ninguna foto y en un día a lo mejor puedes hacerte 4 o 5. Por eso es muy importante lo del nombre, Momentum, porque al final es que es así, o sea, son instantes, cosas que te llaman y ya estás visualizando la foto. Y la verdad que a nivel personal me gusta mucho, o sea, estoy gozando mucho con este proyecto. Para mí es un antes y un después. O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, fue un goce que me acogieran, o sea, me pareció increíble, o sea, no me lo esperaba ni en mi mejor de mis sueños. Y estoy flipando, pero flipando para bien, o sea, es increíble. O sea, es complicado de explicar porque aprendes mucho. La gente es impresionante, Ricky es fuera de serie y pues, para mí es, ya te digo que es un antes y un después, o sea, tal cual, o sea, nunca había tenido una experiencia tan enriquecedora y en general es algo que me llena y de aquí me voy a llevar algo muy importante para mí, a nivel proyectos, a nivel compañerismo y claro, somos un grupo de 11 fotógrafos que al final venimos a lo mismo, nos gusta mucho lo que hacemos, cada uno tiene su proyecto increíble, la sinergia que se hace, estar todos juntos, me gusta, pero me gusta exageradamente, es algo muy guay. A ver, mi proyecto habla un poco sobre la entropía y la entropía en mi caso es la cantidad de incertidumbre que siento yo en la manera que tengo de vivir, que siempre estoy igual llena un poco de dudas y no sabes cómo actuar ni cómo solventar esos problemas. Todos los trabajos que normalmente hago se basan en mí y en mi interior, vaya. Y la fotografía pues a mí me ha dado un poquito esa manera de conocerme a mí misma y sobre todo descubrir pues, mis miedos, mis incertidumbres. Y la experiencia de estos encuentros sirve mucho igual para compartir con otras miradas, con otras opiniones. Es enseñar tus fotos y lo que ve otra gente que no es lo que ves tú mismo.
Luego el entorno es una maravilla. Ricky también pues, te abre un poco la mente. Mi proyecto se llama Lares, un eterno retorno, y es un proyecto que funciona y puede englobarse dentro del lema de Fotoencarter y de esta edición de Un Nuevo Mundo. Y ante un claro nuevo mundo que es muy veloz, que no deja de plantearnos diferentes desafíos de futuro, he decidido arrojar un grano de arena, una posible solución respecto al problema de habitabilidad que hay, fruto en parte de la dependencia energética que afecta sobre todo a las ciudades. Entonces he pensado, ¿por qué no volver o plantearlo, aunque sea de manera especulativa, volver a la cueva como vivienda? Para ello me centré en trabajar en el pueblo de Gorace, situado en la provincia de Granada, donde la mayoría de vecinos habitan en viviendas cueva. Viviendas que ofrecen muchas ventajas y que suplen esta dependencia energética que está afectando tanto a las personas en las ciudades. Estuve trabajando con ellos, me abrieron las puertas de su casa y me enseñaron pues lo más íntimo que puede haber, que es el hogar de una persona, y sí destaco el orgullo que sentían y lo bien que hablaban de las viviendas cueva. Entonces creo que hay mucha gente que quizás no conozca esta alternativa de habitabilidad y bueno, es una manera de darle un poco un altavoz. En cuanto a la experiencia que estoy viviendo con mis compañeros aquí en Fotoencarter, la verdad que está siendo realmente positiva a un nivel individual y yo creo que también a un nivel grupal. El grupo de compañeras y de fotógrafos que nos hemos juntado aquí creo que está siendo muy beneficioso, ya que nos nutrimos unos de otros, nos damos ideas, hablamos mucho de foto y luego a nivel personal es justo el impulso que necesitaba mi proyecto, dado en el punto en el que se encontraba. Necesitaba ser conversado, preguntado, y qué mejor que con otros profesionales de diferentes disciplinas, con diferentes visiones, al fin y al cabo, y obviamente también bajo la tutoría de Ricky, que está siendo muy positiva y nos saca quizás aspectos que no hubiésemos caído por nuestra propia cuenta. Entonces, entre eso y el entorno y la experiencia al completo, creo que es una experiencia súper positiva y que puede ayudar mucho a muchos creadores y autores. Bien, y luego todo esto al final es un ejercicio también de culturización, porque no queda explicitado, pero al final es una defensa de la fotografía como un lenguaje contemporáneo. Entonces, Encartaciones es un lugar privilegiado, singular, al que traer el arte visual contemporáneo de estos fotógrafos con registros muy dispares, pero que hablan un lenguaje muy actual. Y para mí eso es al final incorporar el arte a una región donde ojalá sea motivo de visita para la gente que viene de fuera, ¿no? Y ese contraste también entre estos lenguajes y el propio entorno, yo creo que es una defensa de la fotografía contemporánea.